Creo que no hay nada más absurdo, al menos desde mi punto de vista, que esa clásica asociación entre lo hogareño y lo sano que parece permear la psicología de las masas. Mencione usted un escenario bucólico yanqui, un pueblerino enterrador torpe y robusto y un percance por un descuido en una tumba, y podría asegurarle que ninguna escucha promedio esperará otra cosa sino una historia entretenida, probablemente cómica aunque grotesca. Pero Dios sabe que la prosaica historia que la muerte de George Birch me permite narrar contiene detalles junto a los cuales algunas de nuestras tragedias más oscuras parecen insignificantes. Birch quedó discapacitado y cambió de trabajo en 1881, pero nunca hablaba del tema si es que podía evitarlo. Tampoco lo discutía su antiguo médico, el Dr. Davis, quien murió hace años. Generalmente se decía que sus males y sus marcas fueron resultado de un desafortunado enredo por el cual Birch se había encerrado durante 9 horas en la tumba temporal del cementerio de Peck Valley, logrando escapar solo a través de mecanismos burdos y trágicos. Pero aunque esto sin duda era verdad, hubo otras cosas más oscuras que el hombre me susurraba en su delirio etílico hacia el final de sus días. Supongo que confiaba en mí porque yo era su doctor, y probablemente porque sentía la necesidad de tener un confidente tras la muerte de Davis, ya que Birch era soltero y no tenía ningún pariente. Hasta antes de 1881, Birch había sido el enterrador de Peck Valley, y era un tipo primitivo y hosco a más no poder. Las prácticas que según escuché se le atribuían resultarían inconcebibles en estos tiempos, al menos en una ciudad. Pero creo que incluso Peck Valley se habría estremecido un poco de haber estado enterada de la moral tan laxa de su artista mortuorio en temas tan debatibles como la apropiación de las costosas telas dentro del ataúd y el acomodo de las extremidades de los inquilinos sin vida dentro de los contenedores, cuyas medidas no siempre se calculaban con la más sublime exactitud. Más que otra cosa, Birch era negligente, insensible y profesionalmente indeseable, pero aún así no creo que era un mal hombre. Simplemente era burdo de carácter y de modos, inconsciente, descuidado y borracho, como fácilmente lo prueba su accidente que bien pudo haberse evitado, y además carecía de esa mínima imaginación que mantiene al ciudadano promedio dentro de ciertos límites fijados por el tacto. Me cuesta trabajo decidir por dónde comenzar la historia de Birch. Yo no soy un narrador experimentado, pero supongo que debería empezar en aquel frío diciembre de 1880, cuando la tierra se congeló y los cavadores del cementerio descubrieron que no podrían abrir más tumbas sino hasta la primavera. Afortunadamente el pueblo era pequeño y las muertes lentas, así que fue posible que todos los encargos inanimados de Birch tuvieran un refugio pasajero en la anticuada tumba temporal. Con el clima mordaz, el enterrador se volvió el doble de apático y parecía superarse incluso a sí mismo en cuanto a sus descuidos. Nunca antes hizo ataúdes más endebles y desgarbados, o ignoró con más descaro las necesidades del pestillo oxidado de la puerta de la tumba que abría y cerraba de golpe con impresionante indiferencia y descuido. Finalmente, llegó el deshielo con la primavera y las tumbas se prepararon laboriosamente para las 9 cosechas silenciosas de la parca que esperaban en un recinto temporal. Aunque disgustado por las molestias de sacar y enterrar los cuerpos, Birch comenzó la tarea de transferirlos una desagradable mañana de abril, pero se detuvo antes del mediodía debido a una densa lluvia que parecía molestar a su caballo tras haber puesto a un inquilino mortal en su descanso permanente. Era Darius Peck, el nanogenario cuyo sepulcro no estaba lejos de la tumba temporal. Birch decidió que al día siguiente comenzaría con el pequeño cuerpo del viejo Matthew Fenner, cuya tumba también estaba cerca. Pero en realidad,
pospuso el asunto por 3 días y no trabajó hasta el 15, un Viernes Santo. Como no era supersticioso, no se fijó para nada en el día, aunque a partir de entonces se rehusó por siempre a hacer nada de importancia en ese fatídico sexto día de la semana. Sin duda, los eventos de esa tarde cambiaron enormemente a George Birch. En la tarde del viernes 15 de abril, Birch fue hacia la tumba temporal con su caballo y carreta para transferir el cuerpo de Matthew Fenner. Posteriormente admitió que no estaba completamente sobrio, pero aún no se había tomado los litros de alcohol con los que más tarde intentó olvidar ciertas cosas. Por aquel entonces solo estaba mareado y lo suficientemente descuidado como para hacer enojar a su sensible caballo, el cual, mientras lo jalaba furiosamente hacia la tumba, relinchaba, daba patadas y sacudía la cabeza, igual que en aquella otra ocasión cuando la lluvia lo había irritado. El día era claro, pero el viento se había levantado y a Birch le alegró poder guacerse al abrir la puerta de hierro y entrar en la cripta a un costado de la colina. Otro podría no haber soportado la cámara húmeda y apestosa con los 8 ataúdes colocados descuidadamente. Pero en esos días Birch era insensible y solo le importaba llevar el ataúd correcto a la tumba correcta. Obviamente no se había olvidado del escándalo que se desató cuando los parientes de Hannah Bixby, al querer llevarse su cuerpo al cementerio de la ciudad a donde se mudaban, encontraron al ataúd del juez Capwell bajo su lápida. La luz era tenue, pero la vista de Birch era buena, y no tomó el ataúd de Asaph Sawyer por error, aunque era muy similar. De hecho, él había confeccionado ese ataúd para Matthew Fenner, pero como había quedado demasiado endeble y mal hecho, lo descartó en un raro ataque de sentimentalismo provocado por el recuerdo del trato amable y generoso que el anciano había tenido con él durante la bancarrota 5 años atrás. Birch hizo para el viejo Matt lo mejor que pudo con sus capacidades, pero fue lo suficientemente ahorrativo para guardar el ejemplar rechazado y usarlo cuando Asaph Sawyer murió por una fiebre letal. Sawyer no era un hombre agradable, y se contaban muchas historias sobre su sed de venganza casi inhumana, y su obstinada memoria que no olvidaba las afrentas, ni reales ni inventadas. Birch no había tenido reparo en asignarle el ataúd hecho con descuido, que ahora hacía a un lado para abrirse paso en su camino hacia la caja de Fenner. Fue justo cuando reconoció el ataúd del viejo Matt que la puerta se cerró de golpe por el viento, dejándolo en una oscuridad aún más profunda que antes. El estrecho tragaluz solo dejaba pasar los rayos más tenues, y la ventila de arriba virtualmente ninguno, así que se vio obligado a realizar un manoseo profano mientras avanzaba sosteniéndose entre las cajas oblongadas hacia el pestillo. En ese crepúsculo fúnebre, Birch agitó los oxidados jaladores, empujó los paneles de hierro y se preguntó por qué la enorme puerta se había vuelto de pronto tan testaruda. En la oscuridad también comenzó a darse cuenta de la verdad y a gritar con fuerza, como si su caballo al exterior pudiera hacer algo más que ofrecerle un relincho a manera de respuesta indolente. Como el cerrojo tenía tanto tiempo sin atención, obviamente estaba roto, lo que dejó al negligente enterrador atrapado en la cripta, víctima de su propio descuido. El hecho debió haber pasado alrededor de las 3:30 de la tarde. Birch, de temperamento flemático y práctico, no gritó por mucho tiempo, sino que continuó avanzando a tientas en la oscuridad en busca de las herramientas que recordaba haber visto en una esquina de la tumba. No se sabe si el horror y la delicada extrañeza de su situación lo conmovieron al menos un poco, pero el simple hecho de estar encerrado tan lejos del paso diario de los hombres bastó para exasperarlo por completo. Su día de trabajo había sido tristemente interrumpido, y a menos que la casualidad llevara a algún senderista ahí pronto, tendría que quedarse toda la noche o más. No tardó mucho en encontrar un montón de herramientas y, tomando un martillo y un cincel, Birch
regresó entre los féretros hacia la puerta. El aire se estaba volviendo excesivamente insalubre, pero él no le prestó atención a ese detalle mientras trabajaba medio a tientas sobre el metal pesado y corroído del pestillo. Hubiera dado lo que fuera por una linterna o un pedazo de vela, pero a falta de eso, trabajó torpemente y casi a ciegas haciendo lo mejor que pudo. Cuando se convenció de que el pestillo no tenía esperanzas de ceder, al menos ante herramientas tan simples y en condiciones tan tenebrosas como esas, Birch echó una mirada a su alrededor buscando posibles rutas de escape. La cripta se había abierto en una ladera, de manera que la estrecha ventila en la parte de arriba se extendía por varios metros de tierra, convirtiéndola en una opción completamente inútil. De cualquier modo, sobre la puerta, la hendidura del alto tragaluz en la fachada de ladrillo le dio la primera esperanza ante un trabajo diligente, por lo que sus ojos se posaron un rato en él mientras pensaba y pensaba, buscando el modo de alcanzarlo. No había nada similar a una escalera dentro de la tumba y los nichos de ataúdes en los lados y el fondo, los cuales Birch casi nunca se molestaba en usar. No ayudaban a subir hacia el espacio sobre la puerta. Solamente quedaban los ataúdes como potenciales escalones, y pensó en el mejor modo de acomodarlos. 3 ataúdes le permitirían alcanzar el tragaluz, pero 4 podrían funcionar mejor. Las cajas eran suficientemente parejas y podían apilarse como bloques, así que comenzó a planear cómo acomodar los 8 de manera estable para crear una plataforma que pudiera escalar. Mientras hacía sus planes, solo podía desear que hubiera creado los elementos de su futura escalera con más cuidado. Es dudoso que le haya alcanzado la cabeza para desear que estuvieran vacíos. Finalmente decidió hacer una base de 3 cajas paralelas a la pared. Poner sobre estas 2 capas de cada una, y sobre esa otro ataúd que le serviría de plataforma. Ese acomodo podría elevarse en el menor tambaleo y le proporcionaría la altura necesaria. O mejor aún, utilizaría solo 2 cajas en la base de la estructura, dejando una libre para ser usada en caso de que el escape real requiera más altura. Algunos ataúdes comenzaron a resquebrajarse por el movimiento, así que Birch planeó guardar la caja más firme, la que hizo para el pequeño Matthew Fenner, para la parte de arriba, a fin de que sus pies pudieran mantener la mayor firmeza posible. En la escasa luz se valió principalmente del tacto para encontrar el ataúd correcto y, en realidad, lo encontró casi por accidente, ya que llegó a sus manos como si una voluntad ajena lo hubiera colocado casualmente junto a otro en el tercer nivel. Con la torre terminada a lo largo y sus brazos adoloridos que necesitaban una pausa para descansar, Birch se sentó en el último peldaño de su triste construcción. Luego subió con cuidado llevando sus herramientas y se detuvo junto al estrecho tragaluz. Los bordes estaban hechos por completo de ladrillo, y no parecía haber mucha duda de que con unos golpes de su cincel podría abrir lo suficiente para permitir que su cuerpo pasara. Cada que caían los golpes de su martillo, el caballo afuera lloriqueaba con un tono que bien podría haber sido para darle ánimos y bien podría haber sido de burla. En cualquier caso habría sido apropiado, pues la inesperada tenacidad de la construcción de ladrillo de apariencia fácil sin duda era un comentario sardónico sobre la banalidad de las esperanzas mortales y el motivo de una tarea cuya realización valía todo el esfuerzo posible. El crepúsculo cayó y encontró a Birch luchando aún. Trabajó mucho tiempo a tientas, pues las nubes que acababan de reunirse escondían la luna, y aunque el avance aún era lento, se sentía animado por lo que había logrado en sus ataques por encima y por debajo de la apertura. Estaba seguro de que podía salir para la medianoche, y era característico de él que esto no tuviera implicaciones espeluznantes.
Impertérrito ante las terribles reflexiones sobre el tiempo, el espacio y la compañía bajo sus pies, golpeó filosóficamente el duro ladrillo, maldiciendo cada que un fragmento le daba en la cara y riéndose cuando otro le pegaba al caballo crecientemente ansioso que daba patadas cerca del ciprés. Con el tiempo el agujero se fue volviendo tan grande que Birch se animaba a intentar cruzarlo de vez en vez, moviéndose de un modo que provocaba que los ataúdes debajo de él se mecieran y crujieran. Entonces descubrió que no tendría que apilar otra caja en su plataforma para alcanzar la altura necesaria, pues la apertura estaba al nivel exacto para ser usada en cuanto su anchura lo permitiera. Debió ser al menos medianoche cuando Birch decidió que podía cruzar el tragaluz. Cansado y sudado pese a haberse tomado varios descansos, bajó al piso y se sentó por un rato en la caja del fondo para reunir finalmente las fuerzas necesarias para retorcerse y saltar hacia el suelo exterior. El caballo hambriento relinchaba sin descanso y de manera casi impresionante, y Birch deseó vagamente que se callara. Era curioso lo poco que lo entusiasmaba su inminente escape, y casi odiaba el esfuerzo que requería, pues su figura tenía la indolente corpulencia de la mediana edad. Mientras volvía a remontar los agrietados ataúdes, sintió su peso más que nunca, especialmente cuando casi, al llegar al de más arriba, escuchó el fuerte crujido que indicaba la ruptura total de la madera. Al parecer, había planeado en vano su elección de la caja más firme para usarla de plataforma, pues en cuanto cargó todo su peso sobre la tapa putrefacta, ésta se vino encima, haciéndolo caer sobre una superficie que ni él se atrevió a imaginar qué era. Aturdido por el sonido o por el olor que se elevó hasta el exterior, el caballo soltó un chillido demasiado frenético para hacer un relincho y salió desbocado hacia la noche, con la carreta traqueteando descontroladamente detrás de él. En su abominable situación, Birch estaba demasiado abajo para salir con facilidad por el tragaluz agrandado, pero reunió sus fuerzas determinado a intentarlo. Tomándose de las orillas del agujero, intentó jalarse cuando notó una extraña sensación que lo detenía, una especie de jaloneo en sus tobillos. Luego conoció el miedo por primera vez aquella noche, pues por más que luchó no pudo librarse de la extraña sujeción que atrapaba sus pies con una fuerza implacable. Terribles dolores, como de heridas abiertas, corrieron por sus pantorrillas y en su mente se abrió un vórtice de miedo mezclado con su inalcanzable materialismo que sugería astillas, tornillos sueltos o alguna otra cosa de la caja de madera rota. Quizá gritó, pataleó sin ritmo y se retorció frenéticamente sin pensar mientras su conciencia casi quedaba eclipsada por completo en una especie de desmayo. El instinto lo guió para salir por el tragaluz y en el consecuente reptar que terminó en su caída con un golpe seco sobre el piso húmedo. Al parecer no podía caminar, y la luna creciente debió atestiguar una imagen horrible mientras él se arrastraba con sus tobillos sangrantes hacia la portería del cementerio, con sus dedos aferrándose al negro moho en un frenesí inconsciente y su cuerpo respondiendo con esa lentitud irritante que se sufre cuando se es perseguido por fantasmas en una pesadilla. De cualquier manera, evidentemente no había un perseguidor, pues Birch estaba solo y vivo cuando Armington, el portero, respondió a sus débiles rasguidos en la puerta. Armington ayudó a Birch a llegar hasta una cama disponible y envió a su pequeño hijo Edwin por el Dr. Davis. El hombre estaba totalmente consciente, pero no decía nada que tuviera sentido, apenas mascullando cosas tales como «¡Ay, mis tobillos! ¡Suéltame!» o «encerrado en la tumba». Luego llegó el doctor con su maletín de medicinas, le hizo preguntas escuetas y le quitó la ropa exterior, los zapatos y los calcetines. Las heridas, ya que ambos tobillos estaban espantosamente lacerados en el tendón de Aquiles, parecieron confundir mucho al viejo doctor y finalmente casi asustarlo. Su interrogatorio se tornó más que médico y sus manos temblaron al vendar los miembros destrozados, envolviéndolos como si quisiera alejar de su vista las heridas lo más rápido posible. Siendo un doctor impersonal, el ominoso
y azorado interrogatorio de Davis se tornó cada vez más extraño mientras intentaba sacarle al débil enterrador hasta el último detalle de su horrible experiencia. Estaba curiosamente ansioso por saber si Birch estaba seguro, absolutamente seguro, de la identidad de quien yacía en ese ataúd de arriba en la pila, cómo lo había escogido, cómo estaba seguro de que era el ataúd de Fenner en la penumbra y cómo lo había distinguido del ataúd similar del despiadado Asaph Sawyer. ¿La firme caja de Fenner se habría vencido tan rápidamente? Claro que Davis, el médico que llevaba mucho tiempo en el pueblo, había visto a los dos hombres en sus respectivos funerales. Y de hecho había atendido tanto a Fenner como a Sawyer en sus últimos padecimientos. Incluso se había preguntado en el funeral de Sawyer cómo es que el vengativo granjero podía extenderse en una caja tan parecida a la del diminuto Fenner. Después de 2 horas, el Dr. Davis se fue convenciendo a Birch de que insistiera en todo momento en que sus heridas fueron causadas por clavos sueltos y madera astillada. De cualquier manera, ¿qué otra cosa podría creerse o probarse? Pero sería bueno decir tan poco como fuera posible y no dejar que otro doctor tratara las heridas. Birch hizo caso a este consejo por el resto de su vida hasta que me contó su historia a mí, y cuando yo vi las heridas, viejas y blanqueadas como estaban, coincidí en que callar fue una decisión inteligente. Birch quedó cojo por siempre, pues los tendones mayores se habían destrozado. Pero me parece que la mayor discapacidad estaba en su alma. Su proceso de pensamiento, alguna vez tan lógico y flemático, había quedado imborrablemente marcado. Y era lamentable ver cómo reaccionaba cuando casualmente escuchaba menciones como tumba, viernes, ataúd y palabras cuya concatenación era mucho menos obvia. Su caballo asustado se había ido a casa, pero su sensatez asustada nunca lo logró totalmente. El hombre cambió de trabajo, pero hubo algo que lo persiguió por siempre. Pudo haber sido tan solo miedo o miedo mezclado con un extremo remordimiento tardío por sus desconsideraciones pasadas. Claro, su manera de beber solo agravó lo que trataba de aliviar. Esa noche, cuando el Dr. Davis dejó a Birch, tomó una linterna y fue a la vieja tumba temporal. La luna brillaba sobre los fragmentos de ladrillo regados por el suelo y la fachada maltratada. El pestillo de la enorme puerta se abrió rápidamente con un movimiento exterior. Envalentonado por los viejos pesares de las salas de disección, el doctor entró y echó un vistazo, controlando la náusea de mente y cuerpo que le provocaba todo a la vista y al olfato. Gritó una vez, y luego se quedó en un silencio ahogado más terrible que un grito. Después, volvió al portón y, rompiendo todas las reglas de su profesión, levantó y sacudió a su paciente, lanzándole una serie de estremecedores susurros que ardieron en sus desconcertados oídos como el siseo de un vitrolo. Era el ataúd de Asaph, Birch, como pensé. Yo conocía sus dientes, con la ausencia de incisivos superiores. Por Dios, nunca muestres esas heridas. El cuerpo estaba bastante maltratado, pero nunca había visto tal rencor en una cara, o lo que fue una cara. Sabes que era como un demonio vengativo. ¿Sabes cómo arruinó al viejo Raymond 30 años después de su pleito sobre los terrenos y cómo aplastó al cachorro que le soltó un mordisco en agosto del año pasado? Era un demonio encarnado, Birch, y creo que su sed de cobrarse ojo por ojo pudo vencer hasta la mismísima muerte. Dios mío, ese odio. Sería terrible que la hubiera dirigido hacia mí. ¿Por qué lo hiciste, Birch? Sí, era un canalla y no te culpo por ponerlo en un ataúd descartado. Pero fuiste demasiado lejos. Bastaba con aplastarlo un poco, pero sabías lo pequeño que era el viejo Fenner. Dios, no lograré sacarme esa imagen de la cabeza mientras viva. Pateaste con fuerza. El ataúd estaba en el piso.
El cráneo de Asaf estaba reventado y todo estaba desparramado. He visto muchas cosas, pero esto es demasiado. Ojo por ojo. Por el amor de Dios, Birch, tuviste tu merecido. La cabeza me revolvió el estómago, pero lo otro era peor. ¿Cómo pudiste cortarle los tobillos tan limpiamente para caber en el ataúd desechado de Matt Fenner?